Bueno, yo hoy día les voy a hablar sobre las habilidades de efectividad interpersonal desde la mirada de DBT, que es lo que hago hace un tiempo. Y si ustedes quieren participar, desactivar los micrófonos, interrumpir, opinar, yo feliz. Me acomoda que sea más fluido como si estuviéramos juntos, para que no se note tanto el Zoom. Así que cualquier cosa me van interrumpiendo. ¿Ya? Para partir, les quiero mostrar un video. Díganme si se ve el audio, o sea, si escuchan el audio. Antes, como introductorio al tema. ¿Escuchan? Sí, sí se escucha. Ya, gracias. Te mereces unas vacaciones. Tendrás la oportunidad de hacer limpieza para nosotros. Porque estamos viendo la presentación, tenés que... Sí, tenéis que cambiar la pantalla porque no se ve el video, se escucha pero no se ve. Espérenme. Ya caché. Entonces... Sí, vaya a tener que como que compartir de nuevo, ¿cachai? Cambiarme. Sí. O se los muestro desde YouTube. Tenéis que compartir la pantalla de YouTube, ¿cachai? No la presentación, sino que... Claro. ¿Ahí? Sí, ahí sí. Ahí sí. Ya. Se los voy a poner en tareas cortitas, así que... Ya, ahí sí. Y ahora volvemos al PowerPoint. Oye, espérenme. No sé por qué ahora vamos a escuchar YouTube todo el rato. Espérense. Aquí estoy. Ahí sí. Ya, ahora sí. Ya. Ustedes me dicen, perdón mis dificultades técnicas. Soy cero experta en esto de Zoom y compartir pantallas y todo. A ver. Lo quiero tirar para arriba. Ahí sí. Ya, lo logré. Este era el video que yo les quería mostrar como una introducción al tema de hoy, que es las habilidades de efectividad interpersonal. ¿Qué pudieron observar de este diálogo que tenía Homero con Marge? ¿Cómo partió? ¿Cómo terminó? ¿Alguien por ahí? O sea, yo no lo puedo escuchar, pero de lo que vi, como fue la reacción, así como más de comunicación visual, claramente que es como que al principio partió muy piolita él pidiéndole algo y después estuvo desesperadamente tratando de convencer a Marge, casi que denigrándose él para algo. Bueno, por eso no puedo escuchar, pero eso como que se va a entender. Eso fue lo que dedujiste. Ya, súper. Bueno, efectivamente, eso era lo que yo les quería mostrar. Para introducir el tema,
contarles que lo primero cuando uno está frente a una interacción es clarificar las prioridades de qué es lo que yo quiero conseguir interpersonalmente en esa transacción. Entonces acá puse este dibujo porque es como poner en una balanza. A veces sí, yo voy a priorizar mi autorrespeto, mis valores o lo que yo quiero, en el fondo no es como desde un sentido moralista, sino que desde lo que a mí es valioso para mí, o la relación. Por eso puse una balanza acá, porque este señor que estaba más gordito se inclinó hacia quizás su autorrespeto, y cuando uno rompe el equilibrio o se inclina mucho hacia un lado, a veces sacrifica el otro. Entonces, cuando uno se enfoca, por ejemplo, en imponer su propio punto de vista, muchas veces sacrifica la relación, ¿cierto? Las habilidades de efectividad interpersonal apuntan a ser hábil en el conseguir lo que yo quiero de un otro, o decir que no, también podría ser, y resguardar también la relación, el autorrespeto, y en el fondo ahí tenemos el I-O, porque a veces no queremos cuidar una relación y sí necesitamos hacer valer nuestro autorrespeto. Por ejemplo, se me ocurre cuando uno llama a una empresa de cable que ha llamado 20 veces y está un poco molesto, uno porque no le dan respuesta, ya no importa tanto si le caigo bien o no quizás a esa persona que está al otro lado, entendiendo sin faltas de respeto, pero en el fondo ya no quiero ser su amigo, yo quiero que cumplan lo que yo estoy pidiendo de un servicio. Eso sería un ejemplo de inclinarme hacia el autorrespeto. ¿Ya? Versus la relación. A veces, las relaciones, cuando queremos cuidarlas o cuando hay una diferencia jerárquica importante, ¿cierto? Nos toca quedarnos callados o guardar un poco lo que nosotros quisiéramos decir. Por ejemplo, a un profesor, a un jefe, por mucho que me moleste o me pase algo que me tenga desagradado, si lo quiero expresar tiene que ser con un cierto cuidado, ¿cierto? Y no es llegar y decir una trácala de cosas solo porque las pienso o me molesta, si es que yo quiero cuidar la relación. ¿Ya? Entonces lo primero es definir qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero cuidar yo en esta interacción. Ahora, en DBT, los que han estado en los otros talleres de los miércoles anteriores, me imagino que les fueron mostrando ciertas habilidades de regulación emocional, de mindfulness, ¿cierto? Y tenemos estas habilidades también de efectividad interpersonal que son acrónimos también y nos ayudan a ir canalizando hacia dónde queremos priorizar. Cuando queremos ser efectivos en el cuidado de la relación, planteamos el GIP. Entonces, la G es de sé gentil, sé amable en el fondo, muéstrate interesado. Y acá yo siempre pongo el ejemplo de qué difícil es cuando uno está conversando con alguien y ese alguien está mirando el teléfono o no te mira la cara y sigue haciendo lo que está haciendo, ¿cierto? Uno como que inmediatamente siente que no te están escuchando y eso no es cuidar precisamente la relación, ¿ya? Entonces, muéstrate interesado, mira los ojos, escucha. Valida. La validación, que es un concepto muy, muy importante para nosotros en DBT, se los voy a explicar al final de esta sesión. Pero básicamente es reconocer en el punto de vista del otro que también puede haber algo de cierto o algo de válido. Entonces, cuando uno está intentando cuidar la relación, aunque no esté de acuerdo quizás con lo que te estén diciendo la otra persona, el validar desde el entiendo que te pase esto, o me hace sentido que estés así de enojado porque X cosa. Eso también ayuda a cuidar la relación porque el otro se está sintiendo considerado y baja un poco también las defensas, ¿cierto?
en un modo liviano. Si yo tengo que tener una conversación con alguien y llego en un tono muy elaborado, serio, ¿cierto? Entonces tenemos que hablar porque lo que pasa es que yo me sentí pasada a llevar, etcétera, etcétera. Eso no es un modo liviano y también dificulta un poco la cercanía con el otro. Entonces, yo les estoy mostrando un poquito como desde los extremos, ¿cierto? Uno no tiene por qué ser el más simpático del mundo, cariñosito y reírse, y porque eso no es como, el objetivo no es caer en la liviandad, sino que en la habilidad de ser simpático, ser gentil cuando uno está queriendo cuidar una relación, ¿ya? Después podemos como poner quizás más ejemplos para que se vayan entendiendo este triangulito de las relaciones interpersonales. Tenemos por otro lado, en el otro vértice de abajo del triángulo, teníamos la efectividad en el autorrespeto. Autorrespeto en el sentido de lo que yo quiero, lo que es valioso para mí, lo que yo no quiero, ¿cierto? Lo que yo considero, digamos, correcto o que me dejaría tranquila. A eso le llamamos autorrespeto. Entonces, en el extremo de las personas que se centran en su autorrespeto, tenemos personas que a veces nos dicen, por ejemplo, yo digo lo que quiero porque no me importa si caigo bien o mal, es lo que yo creo y es válido. Puede ser, ¿cierto? Pero la relación puede peligrar, ¿cierto? Creo que la María de los Ángeles dijo algo que está ahí en silencio. No, sí, no, hablo sola. Eso, entonces, ese es un extremo, como llegar, lanzar sin filtro, ¿cierto? Solo porque yo lo creo, lo pienso, no me importa considerar al otro como en su postura, esta es la mía. Eso probablemente genere una ruptura en cuanto a la relación. Y por eso yo les decía, no, ninguno de estos polos, podríamos decir, está ni bien ni mal, sino que lo importante es estar consciente de cuándo nos inclinamos hacia uno o hacia el otro. ¿Ya? Hay relaciones que uno quiere cuidar, quiere cultivar, y también hay que estar atentos a, en función del cuidado de la relación, no pasarse a llevar a uno como en su autorrespeto. Entonces ahí tenemos personas que ceden, y después explotan. Porque pasa que el pasarse a llevar mucho en cuanto al autorrespeto, después pasa la cuenta. Entonces por eso vamos buscando el equilibrio y priorizando relaciones. ¿Ya? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Acá teníamos el acrónimo FAST, que son traducciones del inglés, pero tenemos el sé justo contigo mismo, o sea, es respeta lo que tú también sientes, piensas, quieres. No te sobredisculpes. A veces hay personas también que pasa que piden muchas veces perdón. Perdón por algo, después seguro que me perdonaste, perdón. Mucho perdón finalmente también te hace sentir que te estáis pasando a llevar. Apégate a tus valores, parecido, ¿cierto?, al ser justo contigo mismo. Y sé sincero con lo que tú deseas. A veces también uno podría caer incluso en el autoengaño, intentar convencerse de que no le importa algo que sí le importa finalmente. Entonces, ahí también está el ser sincero contigo mismo. ¿Ya? Y después, que esta es una habilidad que nosotros usamos mucho en DBT, porque sirve para todo tipo de situaciones. Puede ser para cuando uno va a comprar pan o cuando uno quiere tener una conversación importante con su pareja o con un jefe, o decir que no. Entonces la efectividad en lo que yo quiero, que era el punto, el vértice de arriba del triángulo en la primera diapositiva, tiene el acrónimo de Dierman. El Dierman, ¿por qué decir que no también? Porque
muchas veces vemos también en los adolescentes o incluso en los adultos nos sigue pasando, que hacemos cosas que no queríamos hacer. De repente nos invitan a un cumpleaños o algo así, no queríamos ir y terminamos yendo igual. Porque no me atreví a decir que no, porque se pueden enojar, porque se van a sentir mal. Entonces voy. El Dierman es una habilidad que nos permite tanto pedir como decir que no, de manera hábil. Y lo interesante creo también es que uno la puede usar a la vez que se puede usar el fast o el give según la intención de la interacción. ¿Ya? Entonces, en el Dierman tenemos describir. Esto es describir hechos. Hechos que los dos podamos, o que las dos partes puedan ver, que estén fuera de la piel en el fondo. ¿Ya? El expresar, ahora sí, incluye lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy pensando. El afirmar es la petición. Y el reforzar es, en el fondo, qué cosa hace más probable que la otra persona acceda a lo que yo le estoy pidiendo. ¿Ya? Entonces, ¿a alguien se le ocurre alguna situación en la que podríamos pensar en un Dierman? Algo que quisieran pedir, un permiso, un aumento de mesada, que el profesor les corra la prueba. ¿Alguna situación? ¿No? ¿Nadie? Les pongo yo una. Sí, están tímidos hoy día porque no quieren hablar, parece. Yo te puedo decir una. Ya, no, bueno. Ya, me molesta demasiado, pero es parte de mi trabajo, ya. Mira, yo estudio periodismo, ¿ya? Entonces, tú comprenderás que para contactar a la fuente es demasiado difícil. Si tú quieres tratar de hablar con un político es realmente imposible, ¿ya? O sea, son súper buena onda, pero de ahí a que te lleguen a contestar, complicado. Entonces, no tiene que decir como, bueno, mira, me pasa esta situación, tengo que hacer un trabajo, y entonces como que les haces un gancho como para decir, oye, es que me encantaría tener tu opinión porque en verdad sería un tremendo aporte para mi trabajo, lo que sea. Y después le hice como en ese sentido el beneficio, como claro, tú me ayudarías mucho a tener un azul y a ayudarme a pasar este ramo. Eso es como muy en Claro, eso es un refuerzo totalmente. Es atroz, pero lo tengo que hacer todo el rato. Igual es un poco denigrante, pero si no, no funciona, porque no hay cómo hacer que llame la atención con esa gente. Pero así funciona el mundo. Y yo creo que, no sé si diría denigrante, yo diría hábil. Es que, es que hay que hacer mucho la pata, no sé. Pero cuando uno lo hace conscientemente es distinto, porque está ahí un objetivo, ¿cierto? Entonces tú estás poniendo como una zanahoria, digamos. Y las personas nos movemos por zanahoria, por refuerzo. Entonces es muy hábil lo que estáis haciendo. Creo que naturalmente te salió hábil a modo de BT. Los refuerzos son algo muy, no sé si acá hay varios estudiantes de psicología o no, pero los refuerzos, ¿no? No necesariamente, hay de varias carreras. Ya. Entonces, brevemente les explico lo que es un refuerzo. Refuerzo es cualquier estímulo que nosotros podamos ofrecer a un otro, o incluso a uno mismo, pero en este caso estamos hablando de interacciones, a un otro y que haga más probable que obtengamos la respuesta que queremos. ¿Ya? Entonces, si yo a un niño le digo, tienes que ordenar tus juguetes, y si los ordenas, te doy de postre chocolate, es mucho más probable que ordene su juguete si es que le gusta el chocolate. Y ahí es muy importante que cuando uno refuerza, tiene que ofrecer un refuerzo que sea interesante para el otro, no necesariamente para uno mismo. Porque si al otro no le gusta el chocolate y a mí me encanta, me da lo mismo que me den un kilo de chocolate si no me gusta. Entonces, eso también es parte de la habilidad, el poder identificar
¿cuál es el refuerzo que puede hacer que el otro acceda o haga lo que yo estoy pidiendo? ¿Ya? Después viene el mantenerse enfocado. Esto yo lo veo mucho en la interacción entre hijos y papás, que a veces los hijos, y yo también estuve en ese lugar en algún momento hace tiempo, ofrecemos cosas que a los papás les da lo mismo. Y te empiezan a sacar cosas como de hace 3 años. Entonces, no te voy a dejar porque tú una vez fuiste y yo te dije que mantenerse enfocado es la otra parte o sea, la primera parte de la segunda palabra de Ehrman, mantenerse enfocado, es decir, disco rayado. Ok, pero yo te estoy hablando de que me gustaría ir mañana a la fiesta, no de lo que es que la vez pasada llegué tarde porque la Juanita se atrasó, entonces mañana yo me comprometo y volver como disco rayado. Y es que tú, ¿cómo te voy a dejar si tú te comprometes y no haces las tareas? Pero yo estoy hablando de la hora de llegada de la fiesta, no de las tareas. En el fondo es volver una y otra vez como disco rayado al foco, que es el objetivo que yo tengo cuando voy a hacer el Dierman. Y no engancharse también, porque uno puede enganchar y terminar defendiéndose por lo que hizo hace 3 años y te perdiste de tu objetivo. Aparecer confiado, que es la siguiente. Qué distinto es cuando a uno alguien le pide las cosas con cierta seguridad, ¿cierto? Te ofrece un refuerzo como de todas maneras cumplo, versus alguien que está como medio asustado, como que tú me podrías contestar este mensaje, que es que estoy estudiando periodismo y como que igual lo necesito. Es muy distinto, ¿cierto? Que si uno va con cierta seguridad y dice, mira, yo soy estudiante de periodismo, estoy en tal año, necesito que porfa me ayudéis con esto, me ayudaría un montón a pasar mi ramo, me encanta tu trabajo, ¿cierto? Tu opinión es súper valiosa para mí. Es muy distinto. Y el aparecer confiado hace mucho más probable el que el otro acceda o que se convenza con tu no. Porque ¿qué pasa si yo voy y digo, no sé, Pepita, tú me puedes ayudar, ¿me puedes llevar a mi casa de vuelta, porfa? No. Ya, pero porfa. No, es que no puedo. Ya, pero porfa. Ya, bueno, ya. Versus el no, te juro que no puedo, porque en el fondo lo que hace el Dierman es como completar el mensaje. Porque voy a llegar tarde, tengo 1 hora al dentista y si te llevo me voy a estresar demasiado porque si me encuentro con un taco y no llego, X cosa. Entonces es como abrir el discurso. Por ejemplo, podríamos poner también, no sé, cuando uno le quiere decir a alguien que le molesta X cosa, que por favor no lo haga más. ¿Cierto? Tipo, me molesta que dejé los zapatos tirados en la entrada. ¿Ya? Cuando uno dice eso, de alguna forma está esperando que el otro adivine que uno quiere que no los deje más, que por favor deje las cosas ordenadas. Pero el otro queda libre de interpretar que uno puede ser un obsesivo del orden o quizás qué juicios y interpretaciones posibles hay, ¿cierto? Versus decir, esta semana he dejado los zapatos tirados en la puerta la mayoría de los días, ¿cierto? Esos son hechos. Y me da terror tropezarme porque yo en las noches bajo la escalera y está oscuro, entonces si me llego a tropezar voy a terminar de guata en el suelo, así que porfa, te pido que, y ahí está la afirmación, no los dejéis tirados y al menos los dejéis en una orilla de la puerta porque si no me tropiezo. Y nos ahorramos esta conversación de todos los días que yo te pido que guardes tus zapatos, por ejemplo. ¿Se entiende lo que es el Dierman? ¿Sí? Y cómo en el fondo yo puedo priorizar si voy a hacer un Dierman inclinándome hacia el cuidado de la relación o inclinándome hacia el autorrespeto. Si yo soy un jefe,
y le quiero pedir algo a alguien que trabaja conmigo, y llego a pedirle, no sé, Pame, ¿tú me podrías mandar el informe que te pedí hace una semana, mañana temprano, ojalá, porque lo necesito mandar a, no sé, al señor más alto de la empresa y no sé qué decirle? Como que súper desinflado, ¿cierto? Si yo quiero priorizar en el fondo, en ese caso, mi autorrespeto, necesito ir con mayor seguridad a decir, Pame, necesito que me mandé el informe mañana a las 9. Ya llevo una semana pidiéndotelo y no me lo has mandado. Estoy asustadísima de que me lo pidan mañana y no lo tengamos, no sé qué le voy a decir. Es distinto, ¿cierto? Entonces, por eso el tono que uno use, la fuerza que uno use, influye mucho en el resultado que uno vaya a tener. Hay veces en que uno quizás se desregula. Yo puse el ejemplo del sistema de cables, para no decir ninguna empresa, pero que uno termina muy enojado a veces, y claro, la otra persona que está al otro lado no tiene la culpa, pero ya tampoco importa si le caigo bien o no. Yo quiero exigir que me reparen el servicio, por ejemplo. Entonces quiero priorizar mi autorrespeto y ya no me importa si a la otra persona le caigo bien o no. Si resultan o no el uso de estas habilidades no depende solo de que nosotros lo hagamos como al pie de la letra, ¿cierto? Usemos todas las letras. No es necesario de hecho este orden ni usarlas todas, pero muchas veces no está en nuestras manos. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, ahora, de nuevo la Pame, ahí veo la mano levantada de Beatriz. Termino con esto y tomo esa pregunta. Hay una pregunta en el chat también, ¿ya? Ya. Entonces, bueno, si yo te digo, Pame, ¿tú me podés dar ahora un pan con queso? ¿Me podéis dar un pan con queso? Ahora no. Pero porfa, porque no he almorzado en todo el día, no he comido nada y estoy mareada de hambre. Que ahora no puedo porque estoy ocupada. Estoy en un taller y no puedo levantarme ahora a darte el pan con queso. Cuando termine te lo puedo dar. En media hora más. ¿Me lo mandáis por Zoom? Bueno, si estamos así, ya que pensé que no estamos, no, si estamos ninguna posibilidad, pues no, porque no se puede, no te lo puedo mandar, bueno, te lo podría mandar por Rappi en realidad, pero no. Es complicado, sí. ¿Cierto? La fuerza y la intensidad con la que uno dice que no también depende mucho de las posibilidades. Entonces, si yo te pido algo imposible para ti, ¿cierto? Mucho más tranquila me voy a decir, no puedo, Feña, en verdad, no te puedo dar un pan con jamón aunque estés muerta de hambre y te desmayes en la cámara. No puedo, ¿cierto? Pero cuando uno puede y no quiere, se hace más difícil. Entonces, ¿me podéis llevar de vuelta a mi casa? En verdad yo estaba pensando en llegar a ver Netflix. Ahí es cuando estas habilidades nos pueden servir para decir que no también de forma efectiva, sin pasar a llevar al otro, y ahí nos inclinamos al GIF, a cuidar la relación, en buena onda, sin ponerse denso. Es que tú siempre me pedís lo mismo y en verdad me siento pasada a llevar y como ya me está explotando, estoy chata de llevarte y gastar mi benzina en darme la vuelta hasta tu casa. Eso atenta contra la relación y no es muy efectivo, ¿cierto? El GIF en el fondo es como el principal de estas habilidades y lo puse al final porque era importante entender primero los otros dos conceptos para ver hacia dónde uno se inclina al usar esta habilidad. Ya, ahora sí. ¿Vamos por la del chat? ¿Vamos por la del chat primero? Bueno. Sí. ¿No, ¿tú lo podéis leer o querés que te la lea yo? No sé si tenéis acceso. Leyendo, ya. ¿La metodología Dillman es entonces algo puntual o es una actitud activa? ¿Cómo se hace para ser coherente y no parecer bipolar? Agustina, a ver, ¿qué sería parecer bipolar en este caso? ¿Dónde está Agustín? ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto. No, mi pregunta iba como, ya, porque digamos que estáis con tu jefe que, no sé, negociar un aumento de sueldo, etcétera, y aplicáis esta metodología,
y después en Ya. el día a día, digamos que conseguiste lo que querías, y después en el día a día hay, no sé, una persona súper introvertida tal vez, o extrovertida, no sé, pero que no es coherente con lo que negociaste. Entonces, ¿cómo en el día a día mantienes como esa cuestión para que en el fondo no digan, oye, cuando te negocias con esta persona, se sabe que va a ponerse de esta forma, y para que no pase como de un estado de ánimo como, no sé, negociador a uno muy como introvertido, no sé, algo así, ¿cachai? Es como por eso Ya. la bipolaridad, pero... Perfecto. Mira, no sé si es la respuesta que tú quisieras escuchar, pero sí a veces nos toca, dentro del ser hábiles, ponernos en un rol o en un papel distinto al que nos sale naturalmente. Pero además hay algo que siempre se mantiene, que es un sello personal, una persona que es más bien callada, que habla más pausado. Es muy difícil que llegue así como súper acelerado y hiperventilado a decirle al jefe una cosa, porque va a haber un sello que igual se mantiene. Entonces, el confiado tiene que ver con la seguridad en el pedido, o sea, es con esa confianza de que uno no está pidiendo algo de otro planeta. Entonces, si yo voy a pedir un aumento de sueldo, no puedo pedir que me aumenten en un 100%, porque como que claramente eso es muy poco probable que pase. Entonces, la confianza tiene que ver con que estoy convencida de que lo que yo estoy pidiendo es realista, es lograble, y lo puedo hacer desde mi modo más tranquila o desde el modo más acelerado, si es que soy una persona acelerada. Creo que no es necesario cambiar la forma para estar confiada o confiado. ¿Se entiende? Sí, buenísimo. Clarísimo ¿Sí? como el agua, gracias. Ya. ¿Qué más? La Beatriz, que tiene la manito ahí. Hola, ¿se escucha? Hola, sí. Es que no, me pareció muy bueno lo de Dearman, solo que qué difícil es cuando en general en la crianza los adultos suelen enseñar a los niños, y nos han solido enseñar, a que las cosas son porque sí, como sin una razón de ser. Entonces no se mantiene esto. Entonces qué difícil después crecer y llegar a adulto y mantener y el justificar las cosas y no solamente pedirla como eso de los zapatos, porfa, todos los días, porfa, corre los zapatos de ahí, porfa, corre los zapatos de ahí. No hay un porqué detrás, como Claro. que se nos ha enseñado toda la vida a no hacer esa segunda parte, que me parece súper entendible y razonable, como que toda la razón que sea así. Pero cuando la crianza no ha sido así, son niños que se crían que las cosas se hacen porque sí, porque no, y pasamos a ser adultos que tenemos que cambiar toda esa forma de pensar. Claro. Bueno, las habilidades como andar en bicicleta se pueden entrenar y se van practicando, porque en general, como decís tú, uno tiende como a pedir o decir cosas medio a medias, ¿no? Como tipo, me tiene chata esta cuestión. No, no dijiste nada con eso. Y uno espera que el otro adivine qué cosa uno quiere que cambie. Y falta un montón de información ahí. Entonces, cuando uno usa esto, al final entrega una información más completa que hace más comprensible la petición o la negación y hace mucho más probable que el otro acceda. Por eso esta habilidad es como para pedir o decir que no. Sí, Sí, pero es verdad, es una tendencia muy, porque sí. Además uno a los niños les dice ya, a ordenar, y porque sí, porque yo soy la mamá. Y falta a veces todo lo otro, ¿cierto? Tenemos otra mano levantada de la Bernardita Higari. Ya. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ya. Ahí sí, ya. No, yo quería preguntar sobre todo como al final, cómo aplicar el Dirman, porque lo entiendo perfecto, pero cuando uno se está enfrentando a una persona que en verdad está muy cerrada a esta posibilidad de diálogo, y al final cómo enfrentar, tener como una como comunicación asertiva y efectiva cuando al final la persona en verdad está muy cerrada y no te permite
aunque tú tengas la disposición mayor del mundo, en verdad no te permite como lograr ese diálogo y que te entiendan y no sé, como llegar a un acuerdo. ¿Estáis pensando en algo en específico? ¿Tenéis una situación como puntual? Sí, o sea, de repente a mí me pasa que conversaciones con mi papá se pueden hacer muy difíciles, por más de que yo sea súper clara, de que le trato de explicar mis puntos de vista como tratándose lo más respetuosa posible, aplicando, o sea, obviamente yo no sabía que existía esto, pero en el fondo yo igual como que inconscientemente lo hacía, pero como que él no, en ese sentido como no hay disposición, como al final eso. Ya. ¿Has observado los refuerzos que tú estás ofreciendo? ¿Por qué tu papá accedería a lo que tú estás pidiendo? Porque a veces uno dice, ay, porque me haría súper feliz. Y a mí, ¿qué me importa? ¿Cierto? O sería súper bueno para mí. Entonces, los refuerzos, ahí hay una habilidad importante de captar qué teclita uno puede tocar para ayudar al otro a que acceda. Ya, Incluso, por ejemplo, podría ser, me sentiría mucho más cercana a ti, y a veces a los papás uno da lo que sea porque tus hijos sean cercanos a ti, entonces ya, bueno, ya. Es sí, parte de perfecto. trabajar en nuestra relación, para empezar a llevarnos bien. Es importante que tú confíes en mí, porque eso a mí me da seguridad, y etcétera. En el fondo, pensar bien el refuerzo es importante, y no es manipulación, ojo con eso, porque Sí. no es manipulación en el sentido de que uno está mostrando consecuencias y el otro voluntariamente puede acceder o decir que no, y no hay una intención maliciosa, sino que más bien es como, de hecho en DBT, ¿cierto? Uno de los criterios de exclusión son las personalidades antisociales, porque entregarle estas habilidades a una persona, a un psicópata, por ejemplo, sería como para muy mal uso. Pero en pensar en el refuerzo del otro, el otro, ¿cuál es su zanahoria? ¿Cuál es su zanahoria? Es como tenerlo aquí y conocer muy bien al otro. Ya, perfecto. ¿Te sirve? Sí, no, perfecto, muchas gracias. De nada. Fernanda, una cosa, yo había escuchado que para comunicación efectiva era que primero uno engancha como con el refuerzo, como ¿por qué le interesa a la otra persona lo que le estáis diciendo? Partir por eso, como por eso, como ¿qué le puedes ofrecer al tiro de una? Para que te preste atención. O eso, Acá, sí, ¿cómo se aplica? acá el orden de los factores no altera el producto, te diría yo. No importa si partes por el refuerzo, a veces es necesario, ¿cierto? Si alguien está muy cerrado, tú como que al tiro le querés mostrar para que pare y te pueda escuchar, y después puede venir toda la otra parte. Y a veces nos quedamos aquí y no es necesario terminar acá. Bueno, el negociar no les dije, pero es literalmente eso. Cuando te dicen, no, es que no, ya, pero porfa, ya no solamente llego, ya, no llego a la 1, llego a las 12:30. No, yo creo que tú llegas a las 10. No, llego a las 12 y me levanto mañana a las 10. Y duermo, no sé, menos. Y además, si querís, pongo la mesa y te ayudo a cocinar. En el fondo es como que uno empieza a hacer una transacción, o ya, no me dejé irme todo el fin de semana, déjame irme solo de viernes a sábado. Como que también hasta qué punto uno está dispuesto a negociar para conseguir su objetivo, y hay veces en que no funciona y porque no está en nuestras manos, como decía la Bernardita, bueno, en las relaciones con los papás hay una diferencia jerárquica. A veces los papás dicen que no, y no, y no, y no, y son los papás, no nos queda otra, ¿cierto? Lo mismo con los jefes. Yo puedo estar súper en desacuerdo con mi jefe, pero
Si ya me dijo eso y está súper convencido, estoy media frita. La posibilidad era otro de los factores que influye, ¿cierto? La disponibilidad en el fondo, si yo puedo versus si yo quiero. Y también el uso de las habilidades, porque si yo voy y se me olvida ofrecer un refuerzo, es menos probable que me resulte que si me acordé de poner el refuerzo a la medida del que está al otro lado, ¿cierto? Entonces, varias cosas influyen. Esto es una habilidad, pero no es como 100% seguro que todo funcione porque no todo está en nuestras manos. Pero sí es importante ir teniendo en cuenta, teníamos ahí, acá, este triangulito. Entonces yo voy pidiendo, en función también de cuidar la relación, yo quizás cedo más, negocio más, cuando quiero cuidar mi autorrespeto no negocio tanto, ¿cierto? Exijo, y acá en la relación el extremo sería yo me quedo callada, me guardo lo que yo quería y hago lo que tú queráis nomás, ¿cierto? Porque en verdad quiero seguir siendo tu amiga, así que mejor te llevo. ¿Cachai? Algo así. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta de esto? ¿No? Ya. Y esta, que es la última. Yo quise agregar acá dos conceptos que son súper importantes, creo, en las interacciones. Uno es la dialéctica. La dialéctica, en el fondo, es una filosofía que busca una síntesis entre una tesis y una antítesis, ¿ya? O sea, toma parte de los dos polos para llegar a una síntesis que no necesariamente es 50 y 50, pero sí que toma elementos de los dos lados. Entonces, recordar que en las relaciones interpersonales y en la vida en general, siempre hay más de un lado para todo lo que existe. Buscar por otros lados, ¿cierto? Lo que para mí es súper cierto, para ustedes puede no serlo. Y su certidumbre está en otra cosa, tienen un punto de vista distinto, también es válido. Dejar ir los extremos. En el fondo, yo estoy en lo correcto, tú estás equivocada. Esto es verdadero, esto otro es falso. Puede haber algo de verdad en los dos lados. Puede haber algo equivocado o erróneo en las dos partes también. Entonces, a veces tenemos dilemas dialécticos. Puede ser que, por ejemplo, tenemos papás muy permisivos versus papás muy estrictos. Ahí tenemos un dilema dialéctico. Un ramo muy fácil, simple, versus un ramo muy difícil y estresante. Hay una dialéctica. Pon atención a tu efecto en los otros y cómo ellos te afectan a ti. Yo a veces, no sé si notaron que a veces en vez de decir interacciones, digo transacciones, porque vemos las relaciones como eso, como una transacción. Lo que yo hago te afecta a ti, lo que tú haces me afecta a mí. Cualquier cambio que haga yo afecta en el sentido no malo, sino que remueve a todo mi entorno y vamos generando cambios así. Entonces no es tú o yo, somos todos al final. Recuérdate a ti mismo que todas las cosas, incluyendo todas las conductas, son causadas. Y acá esto es muy interesante porque desde el conductismo se dice que toda conducta es perfecta, aunque sea poco efectiva, quizás, incluso pensando en una conducta, podrían decir agresiva, o es perfecta en el sentido en que no podía ser de otra forma, dada la historia de esa persona, dado el minuto en el que está el contexto, y esto de la dialéctica tiene relación con esto porque cuando uno no está de acuerdo con alguien, dice, esta persona es insoportable, por ejemplo. Tal vez es insoportable para mí, pero ella cree que está haciendo lo mejor que puede
está siendo correcta, está siendo disciplinada, está haciendo como le enseñaron sus papás, está haciendo como no le enseñaron sus papás. Hay una historia que causa las cosas, entonces tomar en cuenta eso nos hace ponernos a veces en un punto más dialéctico, decimos nosotros, más flexible puede ser. Y por último, la validación, que es un gran tema en DBT, y que hay que tener cuidado también con la validación y no caer en que todo es válido o todo me invalida. Pero la validación quiere decir reconocer que las emociones, las conductas, los pensamientos de una persona tienen causas y por ende son entendibles. Es encontrar el granito de verdad, decimos también, en la situación o perspectiva de una persona. ¿Y por qué validar? Mejora las relaciones al mostrar que estamos escuchando y entendiendo. Tiene que ver con el GIF, ¿cierto? Ahí por eso está la B de validar. Reduce la reactividad negativa. Es como que baja un poco la guardia, ¿cierto? Cuando uno se siente que está siendo entendido, no se defiende tanto. A eso se refiere eso. Reduce la rabia. Podemos no estar de acuerdo, y aquí por eso le puse un asterisco. Validar no es aprobar ni estar de acuerdo. Entonces, frente a una conducta, por ejemplo, un portazo, yo no voy a validar el portazo como una forma de terminar una conversación. Eso sería no validar la conducta, pero sí puedo validar la rabia. Puedo darme cuenta que esa persona estaba tan enojada que no supo otra cosa que hacer, no pudo hacer otra cosa que fue y pegó un portazo. Entonces, valido la emoción, pero no valido la conducta. Entonces, en todo podemos encontrar algo de válido, pero no todo es válido. ¿Se entiende ese trabalengua? Porque a veces uno incluso puede validar desde la historia. Esta persona tuvo una infancia así, aprendió a vivir con eso, sus papás eran así, para ella era lo normal. Entonces, claro, hoy día no estoy de acuerdo, pero entiendo que sea así. Eso es validar. Y eso es muy valioso en las relaciones interpersonales. El sentirse validado y el poder validar a los demás, aunque uno no esté de acuerdo con sus puntos de vista. Creo que y ahí es por eso que puse estos dos conceptos juntos, porque ahí es cuando parte la dialéctica. Yo puedo creer en lo que creo y tú en otra cosa, y las dos cosas pueden estar bien.